dice la palabra, pero sería para avanzar ahorita, que todos aportemos y seguir adelante. Sí. Básicamente eso. Y es que estoy sin gafas para estar leyendo. Bueno, Se me quebraron y entonces, no. habíamos dicho, mis amados, que iniciamos el estudio con la armadura de Dios. Continuamos en el verso 10. Ya habíamos llegado más o Ujú. menos al verso 13. Habíamos hablado de lo que era la lucha, los Ya. principados, gobernadores, potestades, huestes en las regiones celestes. Habíamos hablado también Ujú. de lo que se había acontecido, de que la armadura significa hacer muros de contención, y muchas veces nosotros hacemos esas armaduras para defensa nuestra. Dábamos como ejemplo de Adán y Eva. ¿Sí recuerdan cuando hablábamos de los delantales, de las hojas de higuera? Sí. Bueno, entonces Sí, señor. eso es más o menos ¿qué? En resumen. Entonces, mis amados, habíamos hablado también que para nosotros poder llegar a ser la esposa del Cordero necesitamos aprender a batallar. Entonces, que muchas veces nosotros nos da temor como iglesia, como hijos de Dios nos da temor cuando nos hablan de la batalla espiritual, y nos vamos a meter es en batalla espiritual, a entender qué se está moviendo en el mundo, mis amados, y cómo podemos defendernos de los ataques de Satanás. Entonces necesitamos entender, pero también conocer las artimañas del enemigo. Yo les decía, mis amados, hace el año pasado, yo les decía que la armadura de Dios es un tema que nos habla de batalla espiritual, pero que casi siempre nos enfocamos, y lo vamos a hacer también, de cómo vestirnos con la armadura. Ahí está hablando, y si leemos un poco, desde el verso 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Vamos a detenernos un poco ahí en el verso 17. ¿Y por qué lo quiero hacer de esta manera, mis amados? Porque, como les decía, siempre que tomamos o estudiamos este tema de la armadura, siempre lo enfocamos de la misma manera. Y recuerdo que en ese tiempo, cuando lo estábamos estudiando, Patricia nos lo recordó, que en una ocasión a ella le dijeron de cómo vestirse la armadura. Claro que le dijeron de una manera equivocada, porque lo que quisieron hacer fue como literal, como simbólico, y aquí lo que estamos hablando, o lo que nos está hablando la palabra, es de una parte espiritual, de cómo debemos vestirnos espiritualmente para poder ser esos guerreros y poder llegar a ser la esposa del Cordero. Mis amados, nosotros leíamos en Apocalipsis, y así rápidamente, en Apocalipsis capítulo 19, verso 11, donde habla de la segunda venida del Señor, y dice el jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y verso 14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces ahí, cuando nos está hablando de los ejércitos celestiales, en el estudio que hicimos nos dimos cuenta que esos ejércitos celestiales no son ángeles, sino es la Somos iglesia nosotros. o el grupo de cristianos nacidos de nuevo que llegaron a ser la esposa del Cordero. Y son ellos, mis amados, los que van a volver, porque dice que tienen vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Entonces, mis amados, recordemos que la esposa del Cordero es la que tiene esa vestidura.
las personas, y haciendo un recorderis también nuevamente para que podamos recordar lo que hemos venido estudiando, las personas que han llegado, que sí, han recibido al Señor Jesucristo, creen en Él, reciben la salvación, pero que aún permanecen, se quedan en los atrios, ellos tienen una vestidura que es gratis. Y es las vestiduras estol. Eso lo vimos en las escrituras. Eso lo podemos encontrar en las escrituras. Las vestiduras estol. Pero aquellas personas, ese otro grupo de personas que se esmeran más, se esfuerzan más, que siguen creciendo, anhelando llegar a la estatura del varón perfecto y siguen avanzando por el tabernáculo y logran llegar al lugar santo, esos ya no tienen solamente las vestiduras estol, que son gratis, que son las vestiduras que el Señor nos da por la salvación, sino que ya tienen otra clase de vestiduras, y son vestiduras de que se tienen que comprar, mis amados, y son las vestiduras imatión. Entonces, esas se compran. Apocalipsis 3, 14 dice, te aconsejo, tú eres pobre, desnudo, desventurado, y te aconsejo que compres de mí vestiduras blancas, limpias. Entonces, esas clases de vestiduras son vestiduras imatión. Pero la esposa del Cordero en Apocalipsis capítulo 19 nos habla de las vestiduras de lino fino, que solamente son dadas para la esposa del Cordero. Entonces démonos cuenta que son tres clases de vestiduras. Y estas de los ejércitos celestiales es la esposa del Cordero, que viene vestido de lino finísimo, blanco y limpio. Entonces, si viene como ejército celestial, es un grupo de personas que aprendieron a guerrear, aprendieron a batallar diariamente contra las fuerzas del mal. Mis amados, si queremos aprender a batallar, venir a reinar, a ser reyes y sacerdotes, como nos dice la palabra de Dios, necesitamos ejercer esa labor aquí y ahora, como guerreros, como por eso no nos podemos intimidar, no nos podemos atemorizar cuando se nos presente el enemigo y necesitamos aprender a batallar. Ahora, la armadura de Dios, y yo quiero que yo sé que ustedes lo han estudiado. ¿Qué es la armadura de Dios para ustedes? ¿Qué les representa a ustedes? Porque yo quiero llevarlos en otra dirección sin salirnos de la palabra de Dios, pero que podamos entender un poco mejor qué es la armadura de Dios, qué es lo que se tiene que formar en nosotros, cómo nos podemos blindar de verdad con esa armadura como creyentes, como cristianos. ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Cómo podemos blindarnos, formar ese traje de guerrero en nosotros para poder llegar a ser la esposa del Cordero? Porque recuerda, nuevamente te lo digo, si quieres pertenecer a ese ejército celestial, tienes que llegar a ser la esposa del Cordero, pero la esposa del Cordero tiene que aprender a guerrear y a colocarse, a vestirse, a blindarse con esa armadura de Dios. Amén. ¿Queda entendido un poco? Amén, sí. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, por tiempo yo quiero escucharlos, a ver que en cuanto al verso 14, 15, no, perdónenme en un momento, vamos a hacerlo de esta manera, si les parece. Yo les voy a decir, yo quiero que tomemos apuntes, más bien, y antes de entrar en lo que es la armadura de Dios, en lo que ustedes han aprendido, y para enfocarnos en la otra manera, en el otro principio bíblico, yo quiero que veamos primero cómo se debe formar nuestra armadura como esposa del Cordero. ¿Sí? ¿Cómo se debe formar? Entonces, ¿cómo se puede formar esa armadura como nuestro escudo y como esa armadura? ¿Cómo vivir blindados para la batalla espiritual? Entonces, mis amados, lo primero, si hay alguna pregunta, por favor me levantan la mano y tienen toda la libertad de preguntar. Entonces, lo primero que yo quiero llevarlos es a que podamos entender
¿Cómo se forma? ¿Qué debemos hacer para que se forme esa armadura en nosotros? Vamos por un momento a Apocalipsis capítulo 14. Perdón, 4. Apocalipsis capítulo 4. Y aquí vamos a entender un principio bíblico. Cuando estamos aquí en el Apocalipsis capítulo 4 nos habla de la adoración espiritual. Pero dentro de la adoración espiritual, mis amados, vemos en el verso 4, y vamos a leer, que dice la palabra: y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Mis amados, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Gloria al Señor. Mis amados, la pregunta en esta noche es: ¿quiénes son esos 4 seres vivientes? Para ustedes, ¿quiénes son? Aló. Ezequiel 1, 5 al 12. No los escucho. Vendría siendo primero la iglesia como La iglesia. cuerpo, como ¿Quiénes creen ustedes que son los 4 seres vivientes de los que nos habla ahí en Apocalipsis 4? Yo quiero que se hagan un cuadro. Imagínense en esto. Mira lo que van a encontrar en el cielo, en el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén. Dice la palabra de Dios al principio, dice en el verso 4: y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces imagínense, aunque no es así, pero imagínense un trono, ¿sí? Allá, en el reino de los cielos. Y dice que alrededor del trono habían 24 ancianos. Entonces, piensen en eso. Después dice, 24 ancianos. Verso 6. Y delante del trono, o sea, lo primero que van a encontrar es un trono. Después, alrededor del trono, 24 ancianos. Verso 6. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos. O sea, que los 4 seres vivientes estaban delante del trono. Pero más adelante dice que había 144,000 que estaban en el trono, y los 4 seres vivientes, y eso lo dice Eso lo dice Ezequiel capítulo 1, del 5 al 12, también habla de esos 4 seres. de los 4 seres, sí. Pero aquí estamos mirando quiénes son estos 4 seres vivientes que nos habla Apocalipsis 4. Entonces, en Apocalipsis 5, leamos del verso 6 al 10. Dice: y miré y vi que en medio del trono
y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Gloria al Señor. Mis amados, esos 4 seres vivientes que nos habla la Apocalipsis 4 es un grupo de personas, porque dice que fueron redimidos, Son los para vencedores. Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Entonces es un grupo de personas que aprendieron a caminar con Dios, que aprendieron a crecer y a madurar a la estatura del varón perfecto, y llegaron a ser la esposa del Cordero. Llegaron a ser reyes y sacerdotes, y la palabra de Dios dice ahí en el verso 10: y reinaremos sobre la tierra. Recuerda, mis amados, y eso lo vemos ahorita más adelante, que cómo debemos caminar para poder llegar a ser esos 4 seres vivientes, o sea, ese grupo de personas que representan esos 4 seres vivientes. Esos 4 seres vivientes nos está hablando de los vencedores que están sentados en el trono de Dios. Ahora, pero Germán, ¿de dónde saca esto? ¿Por qué me está diciendo que los vencedores se sentarán en el trono de Dios? Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Yo quiero que te enfoques bien en los 4 seres vivientes, porque esa es la meta: llegar a ser la esposa del Cordero y llegar a ser un vencedor. Mira, Apocalipsis 3, verso 21 dice: al que venciere, ¿qué dice? Ujú. ¿Qué Le dice? daré Le que daré, se siente conmigo en mi trono. No, léanlo porque yo no veo. dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Palabras de Jesús, del Señor Jesucristo. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria al Señor. Entonces, mira, mis amados, esos 4 seres vivientes, nuevamente les repito, son personas, grupo de personas, creyentes, cristianos, que aprendieron a caminar con Dios, a crecer a la estatura del varón perfecto, que aprendieron a batallar, a blindarse, a formar esa armadura en ellos para poder llegar a ser vencedores. O sea, una persona vencedora no es aquella que va de la batalla espiritual. Una persona vencedora no es aquella que se queja, que a toda hora está lamentándose, que está temiendo. No. Una persona vencedora es la que se ha esforzado, la que ha luchado, la que ha vencido y ha llegado a la meta, mis amados. Y a esa persona hay una promesa de parte del Señor Jesús. Dice: le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Recuerden, los 24 seres vivientes están delante del trono. ¿Sí? ¿Correcto? Amén. Los 144 están delante del trono, los 24 ancianos están alrededor del trono, los 144, los 4 seres vivientes están delante del trono que nos enseñan a caminar, y los 144 o los vencedores o la esposa del Cordero están en el trono. Entonces, ahora, ¿cómo podemos llegar a ser esos 4 seres vivientes? Para formar esa armadura en nosotros, a blindarnos? Vamos
Y Patricia lo decía ahorita muy bien. ¿De dónde, en qué otra parte de las escrituras nos hablan de los cuatro seres vivientes? Ezequiel En capítulo 1. Ezequiel. Entonces vámonos para Ezequiel capítulo 1. La palabra de Dios se explica con ella misma. Ezequiel capítulo 1. Del 5 en adelante. Vamos a aprender aquí cómo llegar a ser reyes y sacerdotes. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es estos cuatro seres vivientes, cómo caminaban para llegar a ser esos reyes y sacerdotes, aunque aquí en Ezequiel capítulo 1 nos están hablando no del grupo, y esto sí lo quiero dejar en claro para que si más de pronto ustedes lo comparten con otra persona le van a decir, no, pero Ezequiel capítulo 1 no nos está hablando de grupo de personas, aquí sí nos está hablando de seres angelicales. Amén. En este Ezequiel 1 sí nos están hablando de cuatro seres vivientes como seres angelicales. ¿Por qué lo sabemos? Porque nos están hablando del aspecto de sus caras. Y aquí yo en algún momento les enseñé que esas cuatro caras nos están hablando de los cuatro evangelios, de los cuatro panoramas, podemos decir así, del Señor Jesús. Los cuatro evangelios nos Como hablan del Señor león, Jesús como como rey, hombre. como siervo y como hijo de Dios. Entonces aquí en estos cuatro seres vivientes nos están hablando de seres angelicales, representación de Cristo. Pero lo podemos tomar o podemos imitar su manera de caminar para poder nosotros llegar a ser esas personas vencedoras y podernos vestir con esa armadura de Dios. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo caminaban ellos, los cuatro seres vivientes, para imitarlos. Entonces, lo primero que vamos a leer es verso 4. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Amén. Amén. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce bruñido. Nos vamos a detener un momento allí. Entonces, ¿cómo era la semejanza de esos cuatro seres vivientes? ¿Cómo caminaban? Entonces dice en el verso 7, quiero que resaltes el verso 7. Dice, y los pies de ellos eran derechos, los pies de los cuatro seres vivientes eran derechos. Entonces, ¿qué nos está hablando del caminar de los cuatro seres vivientes? ¿Qué te imaginas cuando lees que los pies de ellos eran derechos? Andar en rectitud. Amén, amén. Andar rectamente, en rectitud, mis amados, para que se empiece a formar la armadura de Dios en nosotros, y te estoy hablando espiritualmente, necesitamos aprender a andar en rectitud, rectamente, mis amados. ¿Y qué nos hace caminar rectamente? La palabra de Dios. Amén, amén. Entonces, lo primero que se tiene que formar en nosotros es el obedecer la palabra de Dios, no salirnos de sus estatutos, de sus ordenanzas, de sus mandamientos, mis amados, porque la palabra de Dios
nos hace caminar rectamente, nos traza un camino, nos traza una senda, nos traza el horizonte para poder seguir avanzando, caminar fielmente en los pasos del Maestro. Por eso estos 4 seres vivientes, lo primero que dice era que sus pies eran derechos. Los pies, nuestro caminar no se puede torcer ni a izquierda ni a derecha, mis amados. Si queremos de verdad llegar a ser la esposa del Cordero, si queremos que esa armadura de Dios se forme en nosotros para poder llegar a pertenecer a esos ejército celestial, necesitamos aprender a caminar en rectitud bajo la palabra de Dios. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi Lumbrera camino. mi camino. Amén. Entonces, Amén. lo primero que tenemos que hacer es caminar en rectitud, sin desviarnos para ningún lado, que nuestra mirada esté siempre puesta en nuestro caminar, mis amados. Si nos desviamos por X o Y motivo, nunca la armadura de Dios se va a formar en nosotros. Nunca se va a formar y no vas a llegar a ser un guerrero espiritual. Nunca vas a llegar a ser la esposa del Cordero. Amén. Eso es lo primero que se debe hacer, que vemos acá. Sigue diciendo la palabra, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Ahora, detengamos un momento ahí. Ya nos dice que sus pies eran derechos, pero también dice que la planta de sus pies eran como ¿qué? Como de becerro. Mis amados, el becerro, ¿alguien sabe qué es un becerro? El hijo de la vaca. Becerro es el hijo pequeño de la vaca. Es un No, buey, no llega a torete. es un buey maduro. ¿Sí? Bebé. Entonces, tierno. un buey bebé maduro es manso. Entonces, lo que nosotros nos está hablando, además de caminar rectamente en la palabra, es que para que se forme la armadura de Dios en tu vida y en mi vida, necesitamos aprender a ser mansos y humildes de corazón. Y humildes de corazón. Amén. Sumisos. ¿Sumisos a quién? ¿Sujetos a quién? A Dios. El becerro que era un buey manso, recuerdan que al buey se le coloca un yugo. Y el yugo lo hace sumiso a las órdenes de su amo. Si el amo le dice, si el amo está arando la tierra, el campo, y con ese yugo lo va guiando, si el amo le dice, vamos por este lado, pues el buey con el yugo no se va a desviar, lo va a seguir, va a obedecer. Amén. Eso es humildad, eso es sumisión. Entonces, mis amados, además de andar rectamente bajo los estatutos de la palabra de Dios, necesitamos aprender a ser mansos y humildes de corazón. Sumisos a nuestro amo, al Señor. A ser obedientes, a rendirnos a sus pies. Amén. Además de esto, mis amados, el buey, el becerro, significa también saltar en círculo. Cuando nosotros investigamos, estudiamos, la palabra becerro significa saltar en círculo. Entonces eso nos habla de gozo. Entonces, conectemos esto. Somos obedientes a su palabra, andamos en rectitud en su palabra, somos humildes y sumisos a la palabra de Dios, pero con gozo, no a regañadientes. Porque muchas personas en la vida cristiana sí obedecen la palabra, sí son sumisos, sí son humildes, pero a regañadientes. Porque no nos gusta muchas veces. Porque nos sentimos atacados muchas veces. Porque nos sentimos presionados muchas veces. Y no lo hacemos con gozo.
Sabemos que tenemos que leer la palabra. Sabemos que nos tenemos que rendir a la palabra de Dios. Pero muchas veces, qué pereza. La palabra de Dios me dice que debo actuar de esta manera, pero es que es tan difícil para mí. Y empezamos a criticar, a quejarnos. Y eso no es gozo. Y la palabra aquí nos está enseñando que debemos ser como ese becerro, que nuestro caminar debe ser como el caminar de becerro, con gozo, con alegría, con sumisión, con humildad. Amén. Sigue diciendo la palabra, y centellaban, vamos en el verso 7, y centellaban a manera de bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por sus 4 lados. Bueno, pero antes de eso, mis amados, se me pasaba por alto. El becerro es un animal de pezuña hendida. ¿Sí sabe qué es una pezuña hendida? Entonces, Sí, señor. el becerro es animal de pezuña hendida. Y por ser así, de pezuña hendida, lo que significa es que es apartada, es apartado, ¿sí? Eso es lo que representa. Entonces, nuestro caminar debe ser apartado del mundo. Tenemos que apartarnos de las cosas del mundo, de los deleites del mundo. Eso es lo que representa y lo que nos enseña la pezuña hundida en el becerro. Además, el becerro también era un animal que rumiaba. ¿Alguien sabe Masticar bien la ¿Cómo? Es masticar bien la palabra de Dios. Amén, amén. Entonces, O sea, estudiarla, lo que estamos haciendo. exactamente, el rumiar es meditar en su palabra. Entonces mira todas las características que debe tener, o debemos tener más bien, para que se empiece a formar la armadura de Dios en nosotros. Amén. Amén. Ahora sí sigue diciendo. Y centelleaban a manera de bronce bruñido. Entonces, ese becerro, esos pies de becerro que eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, centellaban a manera de bronce bruñido. El bronce, mis amados, en las escrituras, en la palabra de Dios, nos está hablando de ¿qué? De dureza. ¿Maleable? ¿Cómo? ¿Maleable? No. El bronce nos habla en las escrituras. Cada vez que tú encuentres una palabra que nos habla de bronce, habla de los justos juicios de Dios, de la justicia de Dios. Entonces, para que se forme la armadura en nosotros, además de todo lo que hemos hablado, aquí hablan de centellaban a manera de bronce y bruñido, nos está hablando de los juicios de Dios por el pecado. O sea, que este grupo de personas, el caminar de ellos es reconocer su condición frente a Dios. Y todos los días, ir al altar de bronce. Recuerda que en el tabernáculo, y eso más adelante vamos a ver, la armadura de Dios paralela o semejante al tabernáculo de Moisés. ¿Sí? Nos vamos a enfocar de esa manera. Entonces, el altar de bronce nos está hablando de los justos juicios de Dios. Mateo capítulo 5, verso 3, ¿qué dice? Bienaventurados los pobres de Los mansos de espíritu, corazón. los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y recuerden que la palabra cuando habla de pobres de espíritu es que esa persona que reconoce su necesidad de Dios, reconoce que si apartados de Dios nada puede hacer, reconoce que hay pecado en su vida y que necesita de Dios. Amén.
de su perdón, de su amor, de su gracia. Entonces, esto era el caminar de los 4 seres vivientes. Así caminaban ellos para llegar a ser esos reyes y sacerdotes, para llegar a ser la esposa del Cordero. Ahora, vamos a ver cómo era su andar. Ya sabemos cómo era su aspecto, ahora cómo era su andar. Ezequiel, ahí mismo en Ezequiel capítulo 1, verso 8, dice: debajo de sus alas, a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. Nos detenemos un momento ahí. Cuando dice que con las alas se juntaban, ahí nos está hablando de qué. Con sus alas se juntaban. Eran 4 seres vivientes. Protección, ¿qué más? Protección, cubrir. Se juntaban. Cuando estaban juntos, ¿qué habla? ¿Qué nos habla? Cuando estamos juntos. Unidad. Unidad, compañerismo, coinonía. Coinonía. Entonces, mis amados, ¿cómo debe ser el andar de una persona que quiere que se forme la armadura de Dios en él? Que quiera anhelar, desear llegar a ser la esposa del Cordero. Andar en compañerismo, en unidad. Compañerismo, unidad, coinonía, sin pelea, sin pleito, sin división. Una iglesia dividida, mis amados, nunca va a llegar a ser la esposa del Cordero. Por eso yo, si me lo permiten, el domingo les enseñaba esto. Mis amados, necesitamos aprender a estar en unidad en la iglesia. Las características de un verdadero creyente es la coinonía, la unidad, el compañerismo. No podemos estar divididos, cada uno por su lado no lo puede hacer. La iglesia del Señor no puede ser así. Muchas veces nosotros nos dividimos por denominaciones. Es que yo soy de la Cruzada, yo soy de Manantial, yo soy de Avivamiento, yo soy... Esos son denominaciones, pero la verdadera iglesia de Cristo debe tener un mismo sentir, la misma unidad, la misma meta. Nos tenemos que apoyar unos a otros, recuerden. El mismo Cristo, teniendo el mismo Cristo, y nos dividimos. Amén. Recuerden que en Efesios lo estudiamos, un mismo Señor, un mismo bautismo. Eso lo enseña Pablo. Amén. Entonces, si queremos llegar a ser la esposa del Cordero, si queremos de verdad vestirnos con la armadura de Dios para batallar frente a los principados, potestades, gobernadores y huestes, necesitamos estar en unidad, sin divisiones. Amén. Eclesiastés 4, y les doy ese texto como texto, o sea, de apoyo. Eclesiastés 4 del 9 al 12. ¿Quién lo quiere leer? Ya casi se nos acaba la hora. Ese sería para apuntar en compañerismo, unidad. 4 del 9 al 12. Amén. ¿Qué dice Eclesiastés 4 del 9 al 12? Mejores son 2 que 1, porque tiene mejor paga de su trabajo. ¿Dónde están leyendo? Eclesiastés 4, Sí, perdón, discúlpame, sí, estaba yo mal en otro capítulo. Sí, mejores son 2. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará al compañero, pero hay del que solo, que cuando cayere no habrá segundo para que lo levante.
También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente más, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompen pronto. Amén, amén. Entonces ahí nos está hablando de compañerismo, de estar en unidad. Mira lo que dice. Si alguno prevaleciere contra uno, o sea, si se levanta el enemigo a traer afrenta, a atacarlos, recuerden que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Él está al acecho. Por esto estamos hablando de batalla espiritual, de armadura de Dios. Cuando se levanta el enemigo, pero tú te aíslas, si tú como hija de Dios, como hijo de Dios, dentro del grupo, de la iglesia donde estás, tú te aíslas, pues vas a ser presa fácil del enemigo. Entonces aquí dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ahora, nos está hablando de dos le resistirán, ahí de pareja, en el matrimonio, en la iglesia. Pero nos habla de cordón de 3 dobleces porque son esas dos personas en un matrimonio. Eres tú, tu pareja, y el tercer cordón, ¿quién es? Cristo. Cristo. Amén, gloria al Señor. Entonces, mira, nos está hablando de compañerismo, de coinonía, que no nos podemos dividir. Amén. Entonces, ¿cómo era el andar de los 4 seres vivientes? En compañerismo. Unidad. En unidad. Seguimos leyendo. Dice, con las alas se juntaban el uno al otro. Ahí en ese verso, en la palabra juntaban, subrayala. Entonces ya sabes que cómo era el andar, Sí. juntaban, compañerismo, el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Entonces, lo siguiente, no se volvían. No se volvían. La palabra volver en hebreo es la palabra no evaden, no rodean. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí la palabra? Cuando se nos presenten problemas, cuando se te presenten dificultades, una persona que ha aprendido a vestirse con la armadura de Dios nunca va a evadir obstáculos en la vida cristiana. Se te van a presentar obstáculos, mis amados, se te van a presentar dificultades. Pero si quieres llegar a ser la esposa del Cordero, si quieres realmente aprender a batallar frente a las dificultades, nunca debes evadir esas situaciones. Tienes que sortearlas, aprender a enfrentarlas. Un verdadero guerrero enfrenta esa batalla. Amén. Si hay un obstáculo en el camino, no se va a salir del camino solo porque el camino se puso difícil. Va a buscar la manera de sortearlo, pero nunca lo va a evitar. Amén. ¿Cuántas veces, piensa por un momento, cuántas veces se te ha presentado dificultades en tu caminar diario y has tratado de evadirlas? ¿Aló? No los hemos enfrentado. Entonces, cuando actuamos de esa manera, pues nunca se va a formar en nosotros la armadura de Dios. Recuerda que una armadura es una fortaleza. Una armadura nos ayuda a protegernos. Una armadura nos ayuda a rechazar los ataques del enemigo. Entonces, si evadimos esto, pues por eso es que somos fácil presa del enemigo. Amén. ¿Está claro hasta aquí? Así es. ¿Está claro hasta aquí cómo se empieza a formar la armadura en nosotros? ¿Cómo podemos enfrentar esos principados, potestades, gobernadores y huestes?
Muy diferente a como nos habían enseñado, totalmente diferente. Es parte, mis amados. Ahorita más adelante vamos a ver que también es válido como nos lo ha enseñado. El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, Sí, el calzado del apresto del evangelio. Sí, todo eso también lo vamos a colocar en una parte práctica en nosotros. Estamos mirando es primero cómo andaban y cómo debemos andar nosotros espiritual. como hijos de Dios, para que se forme esa armadura. Ahora, lo tercero, lo primero es compañerismo. Lo segundo, no evaden las dificultades. Lo tercero, en el mismo verso 9, con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. O sea, lo siguiente es caminar hacia adelante. Mis amados, en el hebreo es caminar con el rostro puesto en la región del otro lado. O sea, en otras palabras, nunca quites tu mirada de la meta. Siempre coloca tu mirada ¿en dónde? Dice la palabra En que Cristo. colocar nuestra mirada y nuestra fe en el autor En y Cristo, consumador. en Cristo. Entonces, si quieres formar, que se forme, volverte un guerrero espiritual, que no le temas a las acechanzas del enemigo, a las maquinaciones del enemigo, tu mirada tiene que estar puesta en Cristo, en la meta, sin desviarte. Recuerda a Pedro en la barca. Pedro estaba en la barca con el Señor Jesús, con los otros discípulos, en medio de una tormenta. Ahí el enemigo los quería destruir. Y el maestro estaba ¿en dónde? ¿Dónde estaba el En el mar, maestro? Se había En, quedado a en la el mar. la orilla orilla, predicando. Y la les dijo, orilla. váyanse ustedes adelante y ya nos vemos. Y ellos se fueron en una barca, dice que al atardecer, o sea, ya estaba de noche y se forma esa tempestad. Estaban en una dificultad. El enemigo los quería destruir porque sabían cuál era el propósito de Dios en la vida de cada uno de ellos y el Satanás, el enemigo, quería impedir que se cumpliera ese propósito. Pero cuando Pedro ve que el maestro va llegando, ve un reflejo, una sombra, le dice, si realmente eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Y Jesús que le dice, ven. Y cuando Pedro toma una decisión de bajarse de la barca y empieza a caminar sobre la tempestad, empieza a caminar sobre la dificultad, colocando su mirada en Cristo, pues caminó sobre el agua, sobre la dificultad, sobre el problema. Se remontó sobre las alturas. Pero cuando Pedro quitó su mirada del Señor Se hundió. y la colocó ¿en dónde? En la dificultad, en el En el, problema, en la tormenta. Ahí empezó a hundirse. Y nos pasa muchas veces a nosotros. En medio de una batalla, mis amados, en medio de una guerra espiritual, en medio de una situación difícil, que en vez de quejarnos, de llorar, necesitamos levantarnos como guerreros, a batallar en oración, a reprender al enemigo, a estar firmes, como dice Efesios. Estad firmes. Algo hermoso de Efesios, mira, es que mira lo que dice Efesios. Dice, verso 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Ujú. O sea, aprendan a batallar, apréndanse a vestirse de la armadura, para que cuando vengan esos días malos puedan estar firmes, permanecer en pie. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Colocando nuestra mirada en Cristo, en el autor y consumador de nuestra fe. Amén. No evadan. Por eso dice que caminaban hacia adelante, perdón, que colocaban su mirada en la meta. Y eso lo hizo Pablo también. Puesto mi mirada en la meta. Sigo adelante, prosigo a la meta, decía Pablo en Filipenses Prosigo. capítulo 3. Amén. en la nueva traducción viviente a mí me gustó porque dice capítulo 6, versículo 10, dice, cuando dice Pablo ahí,
una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Amén. A mí me gustó porque dice sean fuertes en el Fortaleceos. Señor y en su gran poder. Amén. Ustedes dicen, me gustó más Fortaleceos. esta traducción. Sean Sean fuertes. fuertes. O sea, esa palabra En sean el fuertes es Señor. Es permanecer de pie. imperativa. Permanecer erguidos. Exacto. Por eso la parte de la armadura nos habla de aquí de ceñir los lomos. Permanezcan erguidos. Muchas veces en medio de las dificultades, de los problemas, como que nos achicopalamos y como que nos empezamos a encorvar, a asustarnos. Y eso es lo que busca el enemigo. Pero cuando dice, permanezcan erguidos, permanezcan de pie, estén ceñidos. Amén. De eso es lo que está hablando. Eso es colocarse la armadura. Seguimos. Verso 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima cada uno, 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Verso 12. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía. Ahí quiero que subrayen hacia donde el Espíritu les movía. Mis amados, un guerrero espiritual, uno que ha aprendido a batallar, una persona que anhela, desea vestirse de la armadura de Dios, se deja guiar por el Espíritu. No camina en su propia carne. Amén. Ese sería el cuarto. El cuarto. Su caminar es guiado por el Espíritu Santo. O sea, se hace la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Muchas veces nuestra voluntad quiere hacer cosas que a Dios no, ni Dios nos ha dicho que hagamos, y mucho menos se agrada de eso. Entonces, recuerden a Pablo, vamos a mirar 2 ejemplos. Pablo iba a ir a Roma y el Espíritu le decía que no. Lo Amén. mandó para otro lado. Entonces mira que un verdadero hijo de Dios que ha aprendido a batallar, la vida de Pablo fue tremenda, tuvo mucha batalla espiritual, el enemigo se quiso levantar muchas veces en contra de Pablo y destruir su vida, pero Pablo era guiado por el Espíritu Santo. Pablo muchas veces por el deseo, por el anhelo, por ese ímpetu que él tenía de predicar la palabra, como dijo Patricia, quería ir a Roma, alcanzar a llevar el mensaje a Roma, pero dice la palabra que el Espíritu se lo impedía. Amén. Amén. Creo que también le pasó en Grecia. Otro ejemplo. En Grecia, Sí. cuando llegó allá de todo que tenían dioses a todos, que ahí fue cuando encontró que todos tenían varios dioses, pero había un espacio libre Sí. y él tuvo la oportunidad. Creo que el Espíritu también lo llevó allá, ¿no? A Grecia. El Dios no conocido. Porque él iba por otro lado, algo así más o menos. Amén, sí. Entonces una persona nos tenemos que dejar guiar por el Espíritu Santo, buscar en oración a la guianza del Espíritu Santo y hacer su voluntad para que se empiece a formar la armadura de Dios. Eso nos va a fortalecer, eso nos va a hacer guerreros espirituales. Amén. Éxodo Amén. 40, Éxodo 40. Éxodo 40. Sí, verso 36 al 38. O leamos desde el verso 34. Y ahí está hablando del pueblo de Israel en el desierto, mis amados, cuando Dios los saca de Egipto y el pueblo iba a través del desierto, iba para la tierra prometida. Pero recuerda que el ejército o el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no eran guerreros. Ellos eran esclavos, ellos no sabían pelear, pero para poseer la tierra prometida tenían que volverse, Dios los tenía que adiestrar a la batalla.
porque ellos iban a llegar a Canaán, pero tenían que poseer en A guerra pelearla, esa tierra. sí. O sea que Dios los tenía que adiestrar para la batalla. Pero mira cómo los conduce a través del desierto. Verso 34 de Éxodo 40. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Amén. Mis amados, si queremos ser guerreros espirituales, que la armadura de Dios se forme en nosotros y ver la gloria de Dios que nos respalde en esta batalla espiritual, necesitamos ser guiados por esa nube. Por la columna de nube y por la columna de fuego. La columna de nube y la columna de fuego nos representa la guianza del Espíritu Santo. Amén. Por eso en Ezequiel dice que sus pies andaban rectamente, pero ¿qué dice? Donde el Espíritu les decía que se movía. Sí. Amén. Amén. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, está Sí. claro. Y quinto y último, mis amados, de cómo andaban los cuatro espíritus y cómo debemos andar, cómo debe ser nuestro andar para poder vivir blindados ante la batalla espiritual, ante los embates del enemigo. Quinto, dice, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban y cuando andaban no se volvían. Dice, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y verso 14, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Quiero que subrayen ahí, correr y volver. Corrían y volvían. Esa palabra correr, mis amados, es la palabra ratzá. ¿Y sabes qué significa? Deleitarse en. Ratzá. Ratzá. R-A-T-S-A. Ratzá. Y significa deleitarse en. Mis amados, los cuatro seres vivientes aquí se deleitaban, eso es lo que está diciendo la palabra, se deleitaban realizando el trabajo encomendado por Dios. Ahora, ¿tú te estás deleitando cuando estás sirviéndole a Dios? ¿Se volvió una carga para ti o es un deleite para ti? El estudiar la palabra, el orar, el ir a la iglesia, el servir, ¿es una carga muchas veces o siempre es un deleite? ¿Aló? ¿Aló? Acá están diciendo que es un deleite, pastor. Es un deleite. Debe ser así, debe ser un deleite. Un gozo. Pero muchas veces, seamos sinceros, muchas veces se vuelve carga, se vuelve como que, otra vez.
Como que no tengo tiempo. Ya llegó domingo. ¿O no? ¿O solamente me pasa a veces a mí? A mí A también todos. me pasa. Lo Eso que pasa es que en estos momentos, lo que pasa es que yo creo que a veces se le vuelve a carga es porque uno sí va con ganas y es un deleite ir a la casa de Dios. Pero hoy en día ya no es lo mismo de antes. La iglesia donde, sí, se ha perdido muchas cosas, ya no es como antes que se sentía el mover del Espíritu Santo, era como ese alimento que llenaba, que alimentaba. Hoy en día como que ya han perdido muchas cosas, entonces a veces pues uno va porque es deleite. O sea, yo me levanto con ganas y todo, o sea, ya es cierto, porque si uno no quisiera pues no va. ¿Y quién le va a decir a uno algo? Pero uno va yo sé que uno va el domingo es a darle culto a Dios, adoración, es el sacrificio vivo de uno. Pero también en parte también encontrar esa casa como la de antes, como se vivía el evangelio, pues no sé, de pronto Amparito anteriormente, ¿sí? Me acuerdo cuando íbamos a la cruzada la de antes. Esos Sí. ayunos, ese mover del Espíritu Santo y todo, ¿cierto? Sí. Pues desafortunadamente y da tristeza decirlo, pero la iglesia de Cristo está cayendo en una rutina, en algo que, muerte espiritual, puede ser. Entonces, ahí de pronto puedo decir que no va, que ya no hay tanto deleite como antes. No sé si estoy equivocada. Amén. Pero mira que eso puede suceder y está sucediendo no solamente en algunos, en muchos dentro de la iglesia. Y nos pasa muchas veces a nosotros. Muchas veces a mí me ha pasado. Que yo sé que debo ir a la iglesia, que tengo mis compromisos a la iglesia, pero por el afán, por la situación, por las circunstancias, por enfermedad, por problemas, muchas, ay, otra vez me toca ir, otra vez. O sea, como que no lo hace uno, o va porque le toca Gozoso. cumplir, va porque le toca, porque ya se comprometió para que no hablen de uno. Sí, es eso. Muchas veces le pasa a uno, muchas veces a uno le pasa eso. A mí me ha pasado muchas veces. Ya no es ese deleite de ese gozo como ese primer amor. Por eso Apocalipsis habla de la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y muchas veces se pierde ese primer amor y esa pérdida, ese primer amor, ese impulso, esa pasión con la que uno hacía las cosas, eso trae estorbo para que la armadura de Dios frente Se a una desarrolla. batalla estemos blindados. Por eso el enemigo lo sabe, el enemigo entiende de las cosas espirituales que nos están pasando, cómo estamos en decaimiento, en tiempos de sequedad, mis amados, y viene y empieza a lanzar sus dardos de fuego. Él sabe cómo trabaja. Y ahí muchas veces nos sentimos tan atacados y tan agobiados que decimos, pero ¿para qué seguir? Mejor dicho, estoy cansado. No sé si te haya pasado en algún momento. Así es, pastor. Pero es eso, mis amados. Entonces, cuando aquí dice, corrían y volvían, ellos se deleitaban haciendo la tarea para Dios, de lo que Dios le había encomendado. Mis amados, ellos lo hacían, perdón, su amor no estaba en el servicio a Dios. No tanto estaba en el servicio, en lo que hacían por Dios. Su amor estaba en a quién se lo hacían. O sea, la esencia era Dios. Eso era lo que los movía a ellos. Mira que dice que corrían y volvían. Ese volver, ¿recuerdas a Marta? Marta. ¿Recuerdas a Marta? Marta iba, o sea, corría, pero a hacer cosas del mundo, las tareas. Pero María escogió la mejor parte, se postró a los pies del maestro. Ajá.
Entonces nosotros si nos deleitamos de verdad en el servicio a Dios, vamos a hacer la tarea que Dios nos ha encomendado, pero vamos a volver a los pies del Maestro. Porque ahí si nos cansamos, si nos agotamos, si nos agobiamos, si nos sentimos ya empezamos a sentir esa carga, ¿sabe dónde vas a encontrar refresco, bálsamo? A los pies del Maestro. En el mundo. A los Ay. pies del Maestro. Ahí vas a encontrar ese descanso. Por eso la palabra de Dios dice, vení a mí todos los que Aquellos que están están cansados y cargados, que yo Cargas que les haré yo os descansar. haré descansar. Entonces, mis amados, necesitamos primero deleitarnos en el servicio a Dios, deleitarnos porque le estamos sirviendo es a Dios, no al hombre. Lo que decía Patricia es que muchas veces la iglesia se desenfocó de la visión, muchas veces, sí, pero si nosotros nuestra mirada está puesta en eso, nos vamos a agotar, nos vamos a cansar, nos vamos a aburrir, nos vamos a salir del camino. Pero si nuestra mirada está puesta en Cristo, a pesar de que se esté moviendo eso dentro de la iglesia, mi deleite va a estar en Cristo, y cuando me sienta cansado por ver las circunstancias que yo estoy viendo alrededor, voy a ir a los pies del Maestro y ahí voy a descansar. Por eso dice, corrían y volvían. Los 4 seres vivientes iban y hacían la tarea, pero volvían donde estaba su deleite, a los pies del Maestro. Amén. Y por último, ya termino Amén. con esto, ya no nos pasamos más, 15 minutos llevo. Ejemplo, Salmo 3, y con esto terminamos, mis amados. Salmo 3, del 3 al 7. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Corazón de Dios. A pesar de sus debilidades, a pesar de sus errores, a pesar de sus falencias, a pesar de que reconoció su pecado, le falló a Dios, pero era el rey de Israel, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo pudo llegar a ser David un hombre conforme al corazón de Dios? Salmo 3, verso del 3 al 7, pero leamos todo del verso 1. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, batalla espiritual. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, armadura de Dios. Mira que Jehová se formó. Esa armadura de Dios se formó en David. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová, ¿qué? Me sustentaba. Era la fortaleza, estaba blindado, era la armadura para David. David tuvo muchos enfrentamientos, mucha guerra, sus hijos. El rey Saúl lo atacó mucho, lo quería matar, lo persiguieron para matar. ¿Qué lo sostuvo de pie? ¿Cuál era su fortaleza, su armadura? Cristo, el Señor Jesús, Jehová. No temeré a Dios a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Amén. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Gloria al Señor. Amén. Mis amados, cómo David soportó, cómo David aprendió a guerrear siendo un pastor de ovejas, cómo se volvió ese guerrero espiritual, ese batallador, ese guerrero en batalla para vencer en batalla. ¿Cómo? Porque él aprendió a caminar con Dios. A conocer a Dios. Él aprendió a caminar. Por eso hemos estudiado el andar. Cómo debe ser nuestro andar, cómo debe ser nuestro caminar para que esa armadura de Dios se forme en nosotros. Nosotros. Amén.
Amén. Por eso David llegó a ser ese guerrero, mis amados. Siendo un niño pastor de ovejas, llegó a ser ese guerrero que ganó batallas, conquistó Jebús, Jerusalén, fue el rey de Israel y gobernó. Y en él estaba la promesa de que saldría un ¿qué? Mesías, el Cristo. Amén. 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 Gloria al Amén. Señor. Dejamos hasta ahí, mis amados, promesa. Quise traer esto como principio, como unas bases bíblicas aquí, como para que aprendamos y nos podamos meter en lo que es la armadura de Dios de la otra parte. Quería que viésemos esta parte de la armadura de Dios. Pregunta y oramos. Le damos la gloria de Dios, le damos gracias a Él por Amén. cada oportunidad, Amén. cada enseñanza, cómo nos sigue formando, cómo nos sigue edificando, cómo podemos seguir edificando nuestra vida como tabernáculo, como casa de Dios en el Espíritu. Cómo poder llegar a ser esos guerreros espirituales, mis amados. Cómo que la armadura de Dios que nos habla Efesios 10 se forme en cada uno de nosotros. Por eso, Padre, en esta hora te damos gracias, Rey, por cada oportunidad que tú nos das. Gracias, Señor, porque cada vez te conocemos más, cada vez a través de tu palabra nos sigues formando. Señor, gracias a ti, Padre, porque nos dejaste estos principios bíblicos, bendito Dios, y no tenemos excusa, Señor. No podemos tener excusa que cada vez que se nos presente una dificultad en el camino, en nuestro caminar diario para seguir y proseguir a nuestra meta, Señor, no tenemos excusa para evadirla, no tenemos excusa para quedarnos a la vera del camino, para volver atrás, porque tú nos estás dando la herramienta, Señor, todos los días a través de tu palabra para poder entender, Señor, los principios bíblicos como estos grandes hombres de Dios, Señor, que tú has dejado plasmado como ejemplo para nosotros. Tu palabra dice, Señor, que David quedó como ejemplo para nosotros, Señor. Y por eso, Padre, hoy hemos entendido un principio más, Señor, de cómo andar en rectitud, cómo andar sin evadir, cómo andar, Señor, Rey de la Gloria, con los justos juicios en arrepentimiento genuino, Señor. El cómo, Padre Santo, podernos comportar, Señor, a la luz de tu palabra, Señor. Que tu palabra nos muestre el camino y poder seguir diariamente tus pisadas, Señor. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de los desiertos, cuando sentamos esos deseos de volver o esquivar, Señor, esos problemas, el salirnos del camino, Señor, que tú has trazado para nosotros, que podamos entender y recordar estas enseñanzas, Padre, para poder volver a nuestro caminar diario, Señor, a nuestro camino que tú has trazado para nosotros, sabiendo que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, Señor, batallando, Padre. Y por eso tu palabra dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, y a él correrá el justo y será levantado. Por eso te damos gracias, Señor. Yo oro en esta hora por tus hijos, oro por tus hijas, Padre Santo, que en medio de la debilidad, en medio del desierto, en medio de la prueba, Padre, esa armadura se forme en ellos, Señor, que ellos aprendan a caminar contigo en pos de ti. Tu palabra dice que tu yugo es ligero, que es fácil y ligera tu carga, que debemos tomar ese yugo, Señor, esa cruz, Padre, y seguir tus pisadas. Por eso, Padre, hoy ayúdanos, Señor, y que se forme tu carácter en nosotros, que se forme tu naturaleza en nosotros, Padre, y porque que anhelamos llegar a ser parte de ese ejército celestial que reinará sobre la tierra. Padre Santo, ayúdanos a formar esa armadura en cada uno de nosotros, Señor, el poder entender las maquinaciones del enemigo, las acechanzas, Padre, para estar firmes cuando venga el día malo. Por eso te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas, te damos gracias por cada oportunidad que tú nos das, te doy gracias, Señor, por tus hijos. Síguelos formando, sigue edificando tu carácter, ese templo, Padre Santo, en cada uno de ellos, y que ellos sean canales de bendición para otros. Entregamos este tiempo en tus manos, Padre.
Danos ese descanso espiritual y háblanos a través de ellos, Señor. Bendecimos, Señor, a tu iglesia, bendecimos a tus hijos, Señor, y que la paz tuya, el gozo tuyo, el deleite, Padre Santo, la unción de tu Santo Espíritu repose, Padre, en cada uno de sus hogares, en sus corazones, en sus familias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amados, Dios les continúe bendiciendo. Muchas gracias por esta oportunidad una vez más y continuamos dentro de 8 días si Dios lo permite. Feliz noche para todos. Gracias, bendiciones a todos que descansen. Bendiciones.